Buenas noches, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de dos productos nuevos de Netflix, con los cuales Netflix está poniendo toda su carne al asador, digamos, para ver si puede lograr conseguir lo mejor de este año. Estos dos productos son Enola Holmes y Ratchet. Luego de haber puesto Pienso en el final y El Diablo a todas horas, que para muchos son las dos o una o dos de las mejores películas que ha sacado Netflix este año, en el mismo mes los lanza Enola Holmes, este producto que es más bien para adolescentes, de una serie de novelas para adolescentes, protagonizada por Millie Bobby Brown, la chica de Stranger Things, que nos habla de la hermana menor de Sherlock Holmes, con Henry Cavill haciendo de Sherlock Holmes y Elena Bonham Carter haciendo de la madre de ellos. Nos cuenta, la película nos va a contar que cuando fallece el padre de Sherlock Holmes, eh, él y su hermano Mycroft se van de la casa y quedan sola la madre con la hermanita menor que tenía pocos años en ese momento, y la madre que como una mujer independiente, incluso es militante sufragista, la va a educar para que ella sea una mujer independiente. Le va a enseñar lucha, esgrima, arco, química, literatura, va a jugar al tenis también. Y cuando esta chica, Enola Holmes, cumple 16 años, su madre desaparece sin dejar rastros. Entonces ella manda a llamar a sus hermanos, vienen a la casa, y lo primero que va a querer hacer el hermano mayor Mycroft es internarla a ella, Enola, en un internado para mujeres, para que reciba una educación que la haga ser una dama para la sociedad. Y ella se va a fugar, se va a escapar de esto, porque no quiere saber nada con esto, y va a ir a buscar a su madre, va a poner en práctica todos los conocimientos que ha recibido de la educación de la madre, como para ser ella una pequeña detective también, digamos, y en su camino se va a cruzar con otra aventura al conocer a un joven lord, un vizconde fugado también de su casa, al cual persigue un misterioso asesino. Esta es la premisa general de esta película, Enola Holmes. Desde el vamos, desde el vamos, la película nos va a ofrecer entretenimiento, aventuras, intriga, un montón de cosas que ya vemos el tráiler y ya al conocer incluso la premisa original, hablando de una novela que trata de las aventuras de la hermana menor de Sherlock Holmes, ya podemos nosotros deducir algunas cuantas cosas al respecto, y estas cuestiones están presentes en la película. Ella además rompe la cuarta pared, la protagonista, hablándonos directamente a nosotros, involucrándonos un poco en la trama y haciendo que empaticemos bien con ella como el personaje. El personaje está bastante bien hecho, bastante bien planteado, aunque podemos decir que no está libre de algunas pequeñas críticas que tiene tanto el personaje como la película. Podemos decir, por ejemplo, a modo de crítica, que el personaje de la madre que hace Elena Bonham Carter está bastante bien hecho, bastante bien planteado, pero su desaparición no queda bien explicada. Incluso hay pistas sí al respecto, pero no queda bien justificada en la trama. Incluso cuando ella, Enola Holmes, va a seguir algunas pistas, muchas de estas tampoco están bien justificadas, están un poco forzadas, es decir, ¿no? A veces no entendemos bien cómo ella logra llegar a tal punto, a tal otro, cómo va a atar estos cabos. Entonces algunas cosas no están bien planteadas, incluso hay muchos cambios de humor de Enola, pasa por muchos cambios de estado. En unos momentos ella es muy fuerte, por ejemplo, muy segura, capaz incluso de enfrentar a un villano que es un asesino profesional y salir bastante bien
parada de ese enfrentamiento, y en otros momentos es como si ella fuera una damisela en peligro, totalmente frágil y que necesitan que alguien vaya a rescatarla. Pasa por estos estados y esos cambios a veces se notan un poco forzados dentro de la película. El personaje que hace Henry Cavill de Sherlock Holmes es una figurita de adorno, muy poco lo que aporta, es su presencia nada más, pero es muy, muy poquito lo que aporta. Y sabemos que Henry Cavill es más una estatua que un actor en realidad, ¿no? Que tiene una muy buena, excelente presencia, pero un poco carisma, digamos, ¿no? Y el personaje que hace el hermano Mycroft, sí, está muy bien, está excelente, realmente como un hermano mayor muy odioso, muy inglés, está muy bien hecho. La trama central, podemos decir, de la película está hablando de la reforma electoral de Inglaterra que va a buscar imponer o permitir el voto femenino. Esto también está un poco desfasado con respecto a la historia, ¿no? A la ambientación histórica de toda la película, porque está ambientada en, digamos, la segunda parte del siglo XIX. Se habla de la guerra de Afganistán, por ejemplo. Las guerras de Afganistán tuvieron lugar de 1839 en adelante, hasta casi 1919. Es decir, que si tenemos que considerar esto, estamos hablando ya de la segunda parte del siglo XIX. Incluso las novelas de Sherlock Holmes estuvieron ambientadas en esa parte, en las finales del siglo XIX. Sin embargo, la gran reforma electoral que hubo en Inglaterra fue en 1832 y no incluyó el voto femenino. El voto femenino se logró después de la Primera Guerra Mundial, ya, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1920. Entonces no fue el voto femenino en esa reforma que están planteando acá. Hubo un par de reformas en 1865, por ahí, pero no fueron, digamos, no fue la gran reforma que fue en 1832 y tampoco la del voto femenino. Es decir, que hay un cierto desfasaje histórico respecto en la trama de esta película. Pero bueno, es una película para adolescentes. ¿Quién se va a fijar esto? Uno tiene que ir a mirar los detalles y eso, bueno, no reviste mayor importancia, digamos, ¿no? Pero sí otras cosas que decíamos que hacen un poco de ruido, como los cambios de humor o como, por ejemplo, las partes forzadas en la trama, es decir, cómo llega ella hasta este punto, no tiene mucha explicación. Obviamente, querés plantear una película en 2 horas y 2 horas y algo, entonces necesitas hacerle cortes, necesitas montarla de alguna manera especial. Podría haber hecho una miniserie y entonces estas cosas quedaban mejor explicadas. Me sonó también un tanto forzado el tema de un poco del romance que hay en la película del personaje central, pero bueno, son cosas planteadas para adolescentes, digamos. Y esto es lo que hace que la película yo no llegue a calificarla con más de 7, 6,50, 7 pochoclos, digamos, a todo trapo, digamos, ¿no? Eh, la película ofrece muchas de las cosas que las primeras premisas estaban planteando, pero no va mucho más allá de esto. Hay un par de momentos muy destacables, sí, que están bien logrados, y otros momentos en que uno dice, bueno, esperaba un poco más, ¿no? Si ella nos está mostrando, por ejemplo, si ella nos muestran al principio que realiza prácticas de arquería
y tiene una muy buena puntería, después no nos muestran nada, no nos muestran el uso de ella de un arco o el uso de su puntería. Entonces, sí, bueno, esto que nos mostraron al principio no nos muestra después al final. Nos dicen al principio que Sherlock Holmes es pugilista y que tiene determinadas habilidades y no nos muestran en ningún momento sus habilidades al respecto. Es decir, hay muchas cosas que la película al principio nos plantea y que después al final no nos muestra. Entonces, ¿para qué nos plantearon al principio estas cosas si después no lo están utilizando al final? Bueno, entonces tiene, sí, algunas cosas que podemos criticarle, sin embargo, si consideramos que puede ser la primer película de una serie de películas, entonces eso se justifica un poco más. Entonces, como decíamos, 6,5, 7 pochoclo, más o menos la misma calificación que le di a El Diablo a todas horas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el segundo producto llamado Ratchet. Ratchet es la nueva serie de Netflix producida por Ryan Murphy, no creada por Ryan Murphy, producida por él. Ryan Murphy fue el creador o co-creador de series como Glee, como American Horror Story, como Feud, esa tan interesante miniserie que hubo. Hollywood también, hace poco la hemos visto, que esta miniserie también que está en Netflix para ver. Es decir, es un creador de productos interesantes, originales, podríamos decir, con Sarah Paulson, esta actriz que también está en American Horror Story, haciendo el personaje de la enfermera Mildred Ratchet, personaje tomado de la novela y película también Alguien voló sobre el nido del cuco, o conocida entre nosotros como Atrapado sin salida, película que protagonizó Jack Nicholson en 1975, y este personaje de Mildred Ratchet, la enfermera del hospicio, del hospital donde estaban, la había interpretado Louise Fletcher, que se ganó un Oscar por esa interpretación ese año. Bueno, nos van a mostrar que ella, este personaje, Mildred Ratchet, que es una mujer muy con mucha maldad interior, manipuladora, que no, objetivo oscuro, mentirosa en muchos aspectos, ¿no? Muy manipuladora, nos va a mostrar que ella va a hacer cualquier cosa para lograr el puesto en un hospital psiquiátrico donde están llevando a un asesino maniático que acababa de matar a 4 sacerdotes, y nos va a mostrar que ella lo conoce, este asesino. En realidad después nos cuentan que después del primer capítulo, en el primer capítulo no, pero después nos muestran que ellos son medio hermanos. En realidad también después nos va a contar que no son hermanos de sangre en sí, sino más bien ambos eran huérfanos y estaban en los mismos hogares de acogida y por eso estaban medios hermanados, digamos, ¿no? Y ella lo siente como hermano y como hermano ella lo quiere ayudar a este asesino. Entonces ese es el planteo más o menos de esta serie Ratchet. La serie está ambientada en los 40, 1948 más precisamente, tiene un gran diseño de producción, tiene magníficos vestuarios, tiene estupendos escenarios, tanto los escenarios artificiales, es decir, el edificio del hospital y otros edificios que hay, como los escenarios naturales, ¿eh? El lugar donde está hecho son estupendos, magníficos, unos lugares bellísimos. Una música de suspenso muy impresionante, que se lo mete mucho en clima de suspenso, estilo Hitchcock, estilo Cabo de Miedo también, en muchas partes la música suena como la de Cabo de Miedo. Un manejo del color muy particular, a veces el ambiente se torna todo rojo, todo verde, por ejemplo, ¿no? Una estética interesante, un clima vintage, dirían muchos, ¿no? Y va a mezclar el thriller, el suspenso, el gore en algunas escenas, el terror, el gore en unas escenas,
Y el drama también, mucho drama, de una manera original, podríamos decir, un tanto como American Horror Story, pero aunque en comparación con American Horror Story, sí podemos decir que esto es light, es más liviano, más ligero, y hay más mucho drama, bastante drama de telenovelesco. Lo que sucede a veces con estos productos cuando mezclas los ítems, a veces el que está buscando más un producto de suspenso y terror, el tema del drama le resulta medio pesado porque no le interesa las cuestiones telenovelescas, digamos, ¿no? Y al que le interesa las cuestiones telenovelescas, bueno, tiene mucho suspenso y mucho gore esto para esto. Entonces, que yo quiero ver un drama familiar, no quiero engancharme con esto. Bueno, estas mezclas que hemos visto ya en otros productos también que se dan y que terminan siendo, por ejemplo, lo habíamos visto en la serie Lejos, en la serie La maldición de Hill House, estas mezclas a veces no terminan de cuajar porque no terminan siendo para el gusto de todos. Pero sí es un producto interesante y está muy bien actuado y hay un elenco interesante. Tenemos a Sharon Stone magnífica como siempre, Cynthia Nixon, una de las actrices de Sex and the City, Judy Davis, que es una vieja actriz de Pasaje a la India, que se había visto en su momento, que creo que ganó el Oscar. Amanda Plummer, no Amanda Plummer, es la hija de Christopher Plummer, que está, bueno, y siempre estupenda, siendo un poco de una mujer siempre muy estrafalaria, muy rara, siempre está estupenda. Vincent D'Onofrio, brillante como siempre, Vincent D'Onofrio, aparece poco, pero realmente luce mucho cuando aparece. Este, y otro actor, el que hace del hermano de ella, que también lo habíamos visto en American Horror Story. Bueno, me resultó una apuesta original, por momentos con mucho enganche, muy fuertes, muy interesantes, y otros momentos donde entra el drama, un poco el romance lesbiano que tienen algunos personajes que se plancha un poco porque resulta ya un poco más largo, más estirado, digamos, ¿no? Si bien tiene 8 capítulos nada más, y termina como para continuar. El final, podemos decir que esto va a haber, puede haber una continuación. Quizás la dejaron así, como decir, o le dejamos un final un poquito abierto y vemos qué pasa si va a haber una segunda temporada o no. Esto se verá de lo que diga Netflix, que Netflix en general les permite 2 temporadas a las series y las cancelan antes de llegar a la tercera temporada. Y bueno, y en otros productos Netflix también vemos que las está cancelando ya directamente en su primer temporada. Ellos sabrán por qué, verán si les rinde, si les reditúa o no. Yo le doy igual 6,57 pochoclos también de promedio general a esta serie, si bien no es para todos los gustos. Y eso es todo lo que tenemos para hoy. Entonces, 2 productos de 7 pochoclos, podemos decir, entre dos, interesantes para ver los dos, el Nolan Holmes y Ratchet, para gustos diferentes, obviamente. En Nolan Holmes es para el que quiere algo más tirando a adolescente, un entretenimiento más familiar, más tirando a algo digamos, más ligero, y Ratchet algo más denso, más pesado, un poco más adulto, digamos. Si bien los 2 productos son de alrededor de 7 pochoclos, lo mismo que le habíamos dado a El Diablo a todas horas, pienso en el final le dimos un poquito menos, porque consideré que está demasiado larga para lo que estaba exponiendo, que tendría que haber sido un poco más corta, entonces sí hubiera sido una película más centrada y
y un mejor producto. Pero bueno, estos son los productos que tiene Netflix, que puso toda su carne al asador en este mes de septiembre, antes de que termine la cuarentena, antes de que llegue el fin de año. Bueno, veremos qué tiene, qué nos depara en el futuro Netflix para ver. Nos vemos, nos despido. Chau, chau.